Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman. Hoy es martes 16 de noviembre. Qué gusto poder encontrarnos una vez más aquí en Lecciones que Transforman. Quiero pedir disculpas por no haber salido en vivo ayer, pero por la gracia de Dios ya estamos aquí nuevamente para estudiar el tema que toca hoy. El título del tema de hoy es la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. ¿Ya tiene lista su guía de estudio? Yo ya la tengo acá. ¿Tiene lista su Biblia? Yo también la tengo acá. Y vamos a tener abierta la Biblia. Ubique su Biblia en Deuteronomio, capítulo 29. En realidad es el capítulo 30. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 30. ¿Está allí con su Biblia? Muy bien, yo tengo acá la mía. Vamos a abrirla entonces en Deuteronomio, capítulo 30. Quiero mandar un saludo a todos los que están conectados en este momento. Desde que se transmite, ya la notificación de la transmisión llega para cada uno de ustedes. Qué lindo. Gracias también por compartir el estudio de cada día. Muchas gracias. Un saludo para todos los que dejan sus comentarios también de diferentes partes de este mundo. Están aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa. Gracias por dejar sus comentarios y compartir. Quiero decir que la compañía de ustedes es muy importante. Ustedes hacen posible, y siempre lo digo porque es importante que ustedes lo sepan, hacen posible que este ministerio continúe adelante. Sí, gracias, porque gracias a Dios y gracias a ustedes, el ministerio Lecciones que Transforman continúa creciendo y continúa avanzando. No deje de compartir, por favor. No deje de mandar a sus amigos, a sus familiares, invitar a su iglesia para que se una. Haremos la obra de Dios de manera muy eficiente si logramos compartir cada estudio que realizamos aquí en Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar el estudio. Gracias, oh Señor, una vez más te damos porque nos permites tener esta linda oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, estamos reunidos aquí con el deseo de escuchar tu voz, seguir aprendiendo, con el deseo de hacer tu voluntad. Oh Señor, qué bueno es abrir la Biblia y encontrar fortaleza para nuestra debilidad, encontrar sabiduría para nuestra oscuridad, encontrar luz también, Señor. Qué bueno, gracias porque nos das tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla hoy y cada vez que la abrimos. Bendice aquí a mis amigos. Bendícelos que separan este tiempo, Señor, en vivo y en directo, otros por diferido, para escuchar tu voz. Señor, ilumina también mi mente, usa mis labios, mi lengua, para poder llevar tu palabra de una manera eficiente. Muchas gracias, Señor. Te pido esto todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, amigos, entonces abrimos la Biblia en Deuteronomio capítulo 30 y nos ubicamos en el versículo 15. El título del tema de hoy es La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Hemos estado viendo desde el inicio de esta semana que Dios presenta o pone delante de nosotros dos caminos, la vida y la muerte. Para que nosotros podamos tener verdadera libertad y podamos mostrar un verdadero amor hacia Dios, necesitamos estas dos opciones. Y la decisión es nuestra. Pero Dios no solo pone delante de nosotros estas dos opciones o dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, sino que también nos impulsa, nos motiva, nos aconseja, nos manda que elijamos el bien. Vayamos por el camino de la vida, de la bendición, para que seamos prosperados, para que seamos felices,
para que seamos plenos en la existencia aquí en este mundo. Eso es lo que Dios desea, ¿sí? Aunque hay dos opciones, Dios quiere que nosotros vayamos por el camino de la vida, elijamos la vida. Y es para nuestro bien. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Entonces leamos juntos. Dice así. El versículo 15. Deuteronomio capítulo 30. Mira, mira. Recuerda que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Quiere decir que la Biblia viene de la mente de Dios. Son los pensamientos de Dios, con un lenguaje humano. Por lo tanto, la Biblia es una carta de amor de parte de Dios para ti. Cada vez que leas la Biblia, léela de manera individual, de manera personal. Lo que está escrito en la Biblia es para ti, amigo. Es para mí de manera personal. Dios cuando nos ve de manera individual. Aunque hay millones de personas en este mundo, pero siempre Él está atento a cada persona. Sí, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como yo. No hay nadie. Usted es original. Usted es único. Por eso, cuando lea la Biblia, sepa que ese mensaje es para usted. Por ejemplo, cuando yo leo Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, y dice, mira, ese mensaje es para mí. Esa orden es para mí. Mira, Juan Carlos, o Juan Carlos, mira. Me está hablando Dios. Te está hablando Dios. Pon tu nombre allí. Mira, Juan Carlos, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay dos caminos, amigos, dos caminos. El Señor quiere que nos fijemos, que pongamos atención, que no estemos distraídos en la vida, olvidándonos de que delante de nosotros hay dos caminos, hay dos opciones. La vida, la muerte, el bien, el mal. Y dice Dios, versículo 16, Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Si tú quieres elegir el camino de la vida, el texto dice que debes amar a Jehová tu Dios. Y ese amor a Jehová tu Dios se muestra a través de andar en sus caminos, a través de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Se muestra en obediencia. Amigos, cada persona que decide elegir el bien, elegir la vida, elegir la bendición, ama a Jehová. Ama. Por eso Dios dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 16, aunque tienes dos opciones, yo te aconsejo que elijas la vida. Y elegir la vida es amar a Jehová. Y amar a Jehová es guardar sus mandamientos, es guardar sus estatutos, sus preceptos, es tomar en cuenta sus consejos, es escuchar su voz, es andar en sus caminos. En eso consiste amar a Jehová. En eso consiste andar en los caminos de Dios, elegir la vida, elegir el bien. Amigos, no simplemente es decir, bueno, yo estoy eligiendo el bien, yo estoy eligiendo la vida, yo estoy eligiendo, sí, la vida.
no solamente es expresar eso, sino es tomar decisión, ir a la acción, hacer algo. Y accionar, es pues obedecer. Y aquí es donde a no todos les gusta. No todos les gusta este punto de la obediencia. No a todos les gusta guardar los estatutos y mandamientos de Dios. Cada vez que se escuchan mandamientos, cada vez que algunas personas escuchan ley de Jehová, estatutos, preceptos, rechazan. Y es que Satanás desea eso, porque Satanás sabe que el que guarda los mandamientos, el que obedece, el que anda en los caminos del Señor, ama a Jehová. Verdaderamente. Porque una cosa, amigos, es decir, yo quiero hacer el bien, yo quiero andar en los caminos de Jehová, y otra cosa es accionar ese deseo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es teoría y otra cosa es práctica. Pero Dios no solamente quiere teoría, Dios también quiere práctica. Práctica. Por eso dice acá, si tú quieres elegir el bien, si tú quieres elegir la vida, tienes que amar a Jehová. Pero el amor a Jehová no es teoría, el amor a Jehová es práctica. Y sigue diciendo el versículo 16, ama a Jehová, guarda sus preceptos, guarda sus mandamientos, anda en sus caminos, obedece a Jehová. Obedece a Jehová para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga. Versículo 17. Versículo 17. ¿Está ahí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 17. Pero si tú eliges el camino del mal, si tú eliges el camino de la muerte, si tú eliges apartarte de Jehová y no obedecer, ¿ya? ¿Qué dice el versículo 17? Y te dejas extraviar, te inclinas a otros dioses y les sirves, yo declaro hoy que de cierto morirás. Hay dos caminos. ¿Quieres ir por el camino de la vida? ¿Quieres ir por el camino del bien? ¿Quieres ir por el camino de la plenitud de tu existencia? Ama a Jehová, obedece. ¿Quieres ir por el camino de la muerte? ¿Quieres ir por el camino del mal? ¿Quieres el camino de la maldición? Desobedece a Jehová, apártate de él. Qué interesante que aquí aparece, en el texto bíblico, amigos, aparece un punto importante. ¿Qué? La separación de Dios. Cuando el ser humano se separa de Dios, está eligiendo el camino de la muerte, está eligiendo el camino del mal, cuando el ser humano se aparta. Porque, amigos, cuando nos apartamos de Jehová, estamos pecando. Cuando nos apartamos de Jehová, estamos creando un abismo entre nosotros y Él. Y ese abismo se llama pecado, se llama transgresión de la ley, se llama desobediencia. Por eso dice Jehová, si tú quieres la muerte, entonces apártate de mí. Porque el que se aparta de mí, elige la muerte. Porque el que desobedece está eligiendo el mal, está eligiendo la desgracia, está eligiendo la maldición. Yo no quiero que elijas eso. No quiero que tú te apartes de mí. No quiero que tú no andes en mis caminos, desobedezcas. Eso no quiero. Yo quiero que elijas el bien. Por eso Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, decía, y lo leímos en el estudio del domingo, que el Señor no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador. Por eso Él ruega vez tras vez, por favor, elige el bien, ama a Jehová, anda en sus caminos, guarda sus mandamientos,
Obedece para que te vaya bien, para que vivas y multiplique tus años y las bendiciones caigan por sobremanera. Eso es lo que dice Jehová. En toda la Biblia, amigos, en toda la Biblia, no solo en Deuteronomio. Ahora estamos leyendo Deuteronomio porque la guía de estudio trata de Deuteronomio. Pero hay muchísimos textos bíblicos desde Génesis, y ya vimos eso también, cuando Dios habla a Adán y Eva. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos este consejo de parte de Dios, este ruego de parte de Dios. Elige el bien, por favor. Elige el camino de la vida, por favor, para que seas prosperado. Versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte. Y justo aquí está, ¿no? En estos textos bíblicos que estamos leyendo se basa, amigo, el título de la lección de hoy. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿Sabe, amigos? Amigos, ¿saben qué? Cuando aquí habla o menciona la expresión los cielos y la tierra como testigos de Jehová, eso significa que un día los cielos y la tierra corroborarán al final, en el juicio final, ¿ya? En el juicio final van a corroborar de que Dios dio oportunidad a todos, que Dios no obligó a nadie para perderse ni salvarse. Todos tuvimos el espacio, todos tuvimos la decisión de elegir entre estas dos opciones. El que se perdió al final fue porque eligió perderse, y el que se salvó al final fue porque decidió salvarse, decidió tomar el regalo de Dios, que es la salvación. Porque, amigos, cada uno tiene un libre albedrío, tiene libertad para tomar decisión. Dios nos dio ese regalo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a usar ese libre albedrío? ¿Cómo vamos a usar ese regalo de libertad que Dios nos dio? ¿Para bien o para mal? ¿Para vida o para muerte? ¿Cómo lo vamos a usar? Eso depende de usted, depende de mí. Por eso Dios dice, yo tengo testigos. Yo tengo testigos. Los testigos son el cielo y la tierra. Los moradores del cielo y la tierra, o sea, el universo entero son los testigos. En el universo entero están los testigos para que demuestren de que yo he sido un Dios justo, de que yo he sido un Dios que ha dado oportunidad por igual a todos. No hay nadie que se pueda quejar al final de los tiempos. En este momento, amigos, el mundo anda como sea, en un desorden, un caos sin dirección, sin rumbo, porque quiere andar así. No porque no haya una luz que los alumbre, no porque no haya una guía que los lleve por el camino correcto, sino porque el mundo ha tirado esta guía al tacho, ha lanzado a la basura la luz, que es la palabra de Dios. No toma en cuenta la Biblia. El mundo en este momento está sin rumbo y dirección porque está actuando de acuerdo a su voluntad, está tomando decisiones de acuerdo a sus propios pensamientos y planes. No toma en cuenta a Dios. Pero cuando llegue al final, este mundo pecaminoso no tendrá de qué quejarse delante de Dios, no tendrá de qué reclamar delante de Dios. Aunque diga, Señor, Señor, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No. Dios dirá, no los conozco.
Porque ustedes en su tiempo no han aprovechado. En el momento de la invitación, ustedes no han elegido el bien, han elegido el mal y han vivido así, desordenadamente, imprudentemente, neciamente. No, pero no. Testigo tengo al cielo y a la tierra. Por eso dice aquí el texto, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Eso es lo que dirá el Señor. Eso es lo que dirá el Señor al final de los tiempos. También. Los cielos y la tierra son testigos contra ustedes. No pueden reclamar ustedes. No pueden acusarme de ser un Dios malo, incomprensible, impaciente. No, 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 no. Yo no he sido así. Ustedes están mintiendo. Eso es lo que escucharemos al final. Si elegimos el camino del mal y queremos justificar esa decisión. No hay justificación, amigo. Si tú elegiste el bien, elegiste el bien. Si elegiste el mal, elegiste el mal. No hay camino medio, no hay tercera opción. Eso ya estudiamos ayer, ¿no? En el estudio. No hay término medio. No hay término medio. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová. La vida es amar a Jehová, amigos. Elegir el camino de la vida es amar a Jehová, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz. Atendiendo su voz significa obedeciendo. Amigos, es que amar a Jehová va de la mano de atender su voz, obedecer su voz, obedecer sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, su ley. No puedo decir que amo a Jehová y no obedezco a Jehová. Esa es una mentira, es una vida hipócrita. El que ama a Jehová obedece sus mandamientos. Y aquí están sus mandamientos. Todo esto es su ley. Aquí está. Aquí está, amigo, amiga. El que no anda de acuerdo a la voluntad de Dios, el que no obedece la ley, la palabra de Dios, entonces no ama a Jehová. No ama a Jehová, así de simple. No tenemos que complicar la vida. No tenemos que estar buscando allí justificación. No, este es del Antiguo Testamento. No, esto no sirve. No, esto ya pasó. Amigos, la palabra de Dios permanece para siempre. Puede secarse la hierba, puede marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jamás puede la palabra de Dios quedar en el pasado. La palabra de Dios viene del pasado, pasa por el presente y llega hasta el futuro y la eternidad. No hay justificación para desobedecer a Jehová, no escuchar su voz. La gente puede decir lo que quiera, la gente puede predicar lo que quiera, pero son pensamientos humanos. Si no predica la palabra de Dios, predica pensamientos humanos. Así de simple. No hay justificación para desobedecer a Jehová, porque el que desobedece a Jehová es que no ama a Jehová. Así es, amigos. Así es. Ahora, para amar a Jehová, dijimos, tenemos que obedecer. El amor a Jehová es la elección del bien. El amor a Jehová es la elección de la vida. El que elige la vida, el que elige el bien, porque recuerda que hay dos caminos, ¿no? Que elegir, el bien o el mal, la vida o la muerte, dos caminos. Pero el que elige el bien, la vida, ¿ya? La bendición, es porque ha decidido amar a Jehová. Pero el que ama a Jehová, el que decide amar a Jehová,
decide obedecer también sus mandamientos. Vaya por favor a Juan. Juan capítulo 14. Vaya Juan, ya yo estoy en Juan. Juan capítulo 14 y leamos primero el versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice el texto. Yo supongo que este texto ya está anotado por ti, está subrayado, porque hemos tocado varias veces estos versículos que vamos a leer a continuación. Juan capítulo 14, versículo 15. Y para los que defienden el Nuevo Testamento y rechazan el Antiguo Testamento, yo quiero leer estos textos con ustedes. Porque algunos dicen, no, que en el Antiguo Testamento Dios pedía que se guarden sus mandamientos. Y en el Nuevo Testamento ya todo es gracia. Dios no pide nada, no pide nada. Amigos, el Evangelio nunca cambia. La palabra de Dios no cambia, no varía. Dios no es hombre, dice la Biblia, para que cambie su palabra. Su palabra es eterna, es inmutable, no cambia. Lo que fue en el Antiguo Testamento es también en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, que hemos leído? Elige el bien, ama a Jehová, guarda sus mandamientos. Eso es el orden. Si tú eliges el camino de la vida, pues tienes que amar a Jehová. Y si amas a Jehová, tienes que guardar sus mandamientos. Así de simple. Y Jesús repitió lo mismo en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23, antes del 23, el 21. Del 15 pasamos al 21. Juan capítulo 14, versículo 15 hemos leído: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amigos, por favor, ¿qué más claro que esto? ¿Qué más claro que esto? Cuando hay gente que defiende el rechazo de la ley de Dios, cuando hay gente que dice que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz y que no más tenemos que guardar mandamientos, que no más tenemos que hacer obras, están equivocados, están yendo contra la voluntad de Dios, están hablando cosa que no está escrita en la Biblia. Porque la Biblia claramente dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Dice, el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Versículo 21. Versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Aquí está. ¿Qué palabra? Esta palabra, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amigos, el que guarda los mandamientos de Dios, ¿sí?, es templo de Jehová, porque Jehová mora en esa vida. ¿Y por qué guardamos los mandamientos? Porque amamos a Jehová. ¿Y por qué amamos a Jehová? Porque hemos elegido el camino de la vida. Hemos elegido el camino del bien. Por eso amamos a Jehová y por eso guardamos sus mandamientos. Aquí el texto bíblico decía, Juan 14, 23, la última parte: haremos morada en él. Amigos, amar a Jehová es permanecer al lado de Jehová. Es Jehová permaneciendo a nuestro lado. Eso es amar a Jehová. Por eso en el capítulo 15 de Juan capítulo 15, ¿está con Juan capítulo 15? Juan capítulo 15 dice así. Miren, Juan capítulo 15, yo estoy con mi Biblia aquí. Juan capítulo 15 dice así, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre. Aquí hay imágenes, símbolos que Jesús usa, figuras que Jesús usa para explicar lo que es amar a Jehová, lo que es elegir el camino de la vida, lo que es permanecer en él. Porque el texto bíblico de Juan 14:23 decía, el que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos, el que obedece, mora conmigo y nosotros moramos con él. Permanecemos en él. ¿Qué es permanecer en él? Juan capítulo 15 dice, Jesús explicando de manera sencilla para que todos entiendan, él usa la vid, el árbol de la uva. Usa la figura del árbol de la uva. Y dice que nosotros somos las ramas. Porque yo estoy con una versión antigua de la Biblia. ¿Ya? Y en la versión antigua se usan palabras antiguas. Si tú coges o tomas una versión más moderna, vas a encontrar palabras más modernas, que vas a entender mejor. Pero yo te voy a explicar porque estoy leyendo con una versión más antigua. Pámpano es una palabra antigua que se usaba para referirse a la rama que brota del árbol de la uva, llamada vid, que vid también es una palabra que no mucho se usa, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo aquí, yo soy el árbol de la uva, ustedes son las ramas de la uva, las ramas, por donde los frutos van a salir. Mi padre es el labrador de la vid, el labrador. Y dice acá, versículo 2, todo pámpano, ¿qué es pámpano? Hemos dicho toda rama del árbol de la vid, de donde brotan las uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, toda rama que no tiene fruto, lo quitará, ¿quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Ya? ¿Y qué es fruto, amigo? Amiga, ¿qué es fruto? Fruto es el resultado de estar al lado de Jehová, de amar a Jehová. Los frutos vienen como resultado de elegir el camino de la vida, el camino del bien. Los frutos son las bendiciones que brotan de nuestra vida para compartir con los demás. ¿Sí? Fruto. Y ese fruto es resultado de una permanencia con Dios y una obediencia a Él, los frutos. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos frutos, resultemos en frutos. Y dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, aquí el versículo 4 es el versículo central de la enseñanza de Jesús, de la permanencia, de la elección del bien. ¿Está bien? Mira, aquí en el versículo 4 dice Jesús, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Y dice, si no permanece en la vid, tampoco lleva fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué estamos viendo este texto? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que el que elige el camino del bien, el que elige el camino de la vida, elige amar a Jehová.
Y amar a Jehová es permanecer en él. Porque el que ama a Jehová obedece los mandamientos de Dios. Y el Señor permanece, mora en nosotros. Y nosotros moramos en su presencia. Nosotros permanecemos en él. Y cuando permanecemos en él, ¿qué sucede? Llevamos fruto. Porque el resultado de la obediencia son frutos. ¿Qué son los frutos? Buenas actitudes, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son los frutos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿qué muestras? Lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué dice? Muestras amor, paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Todo eso es fruto de permanecer en ¿quién? En la presencia de Jehová. ¿Y por qué permaneces en Jehová? Porque lo amas. ¿Y por qué lo amas? Porque has decidido seguir el bien. Has decidido seguir el camino de la vida. Esto es, amigo, amiga. De eso se trata el estudio de hoy y de toda la semana en realidad. De eso se trata. Cuando tú eliges el camino del bien, el camino de la bendición, el camino de la vida, estás eligiendo amar a Jehová. Pero amar a Jehová no es teoría, como dije hace un momento. Amar a Jehová es práctico. ¿Y cómo muestro esa práctica? Obedeciendo sus mandamientos. Y esa obediencia es resultado de mi permanencia con Dios. Es resultado de mi permanencia con Dios. Cuando yo permanezco con Dios, con Jesús, como el pámpano permanece con la vid o pegado a la vid, cuando yo hago eso, comienzo a conocer a Jesús. Amigos, escuchen acá este punto. Cuando yo permanezco con Jesús, empiezo a conocer a Jesús. Claro, permanecer en Jesús es hablar con Él todos los días, escuchar su voz todos los días, es tener una relación íntima todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta. Y cuando uno conversa todos los días con alguien, comienza a conocer a ese alguien. Comienza a conocer todo. Y cuando uno conoce a Jesús, empieza a confiar en Él. A confiar, porque ya yo lo conozco. Sé lo que quiere, sé lo que tiene planificado. Lo conozco. Entonces yo confío. Y cuando confío, todo lo que Él me dice yo hago, porque confío. ¿Y cómo he confiado? ¿Cómo he logrado? ¿Cómo he llegado a confiar? Permaneciendo en Él. Y amigos, en eso consiste la vida cristiana. En eso consiste la vida eterna. En eso consiste la vida, el bien, el camino del bien, en conocer a Jesús. Todo aquel que conoce a Jesús tendrá la vida eterna. Todo aquel que conoce a Jesús entrará al reino de los cielos. Porque el que conoce a Jesús significa que ha permanecido en Él todos los días. Como el pámpano permanece en la vid y lleva mucho fruto. Juan, capítulo 17, mira lo que dice Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice Juan, capítulo 17, versículo 3? Lo que estamos hablando. Juan, capítulo 17, versículo 3 dice, avance por favor, estamos en el 15, ¿no? 2 capítulos más. Juan, capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Ah, ¿qué dice Dios? Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Y Juan dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. ¿Qué significa elegir la vida eterna?
y no la muerte eterna. ¿Qué significa elegir el bien eterno y no el mal eterno? Conocer a Jesús, conocer a Dios. Aquí está. Amigos, Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué más claro, amigos? Elegir el camino de la vida es elegir conocer a Jesús, a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Permaneciendo en Él, como me dice Juan capítulo 15. Permaneciendo en Él como la vid permanece en el árbol de la uva, la vid. O en los pámpanos, perdón. Los pámpanos permanecen en el árbol de la vid. ¿Te das cuenta? Así debemos nosotros vivir la vida cristiana. Eligiendo el bien significa eligiendo amar a Jehová. ¿Y qué es amar a Jehová? Conocerlo, permanecer en Él, obedecer sus mandamientos. Y amigos, la Biblia es clara cuando dice que el que no guarda sus mandamientos, el que no obedece la ley, es que no conoce a Jehová, no conoce a Jesús. Y si no conoce a Jesús es porque no permanece con Él. Y si no permanece en Él es porque no ama a Él. Y si no ama a Él es porque ha elegido el camino del mal, el camino de la muerte. Así es. ¿Y dónde está eso? Vamos a Juan. ¿Quieres ir a Juan? Primera de Juan. No Juan que hemos leído ahora, sino la carta de Juan. Primera de Juan, que está al lado, casi cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que dice allí. Yo ya estoy acá en mi Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer. ¿Qué quiero demostrar aquí con la Biblia? Quiero demostrar que el que no guarda los mandamientos de Dios es aquel que ha elegido el camino de la muerte, el camino del mal, de la maldición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que no conoce a Jesús, a Dios, significa que no permanece en Él. Y si no permanece en Él, significa que no ama a Dios. Y si no ama a Dios, es porque ha elegido el camino de la muerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Qué dice? En esto sabemos, escucha esto, por favor, escucha. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Qué decía Juan en el capítulo 17, versículo 3? La vida eterna consiste en conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Y qué es conocer a Jesús? Juan mismo, en su primera carta, capítulo 2, versículo 3, responde, ¿qué es conocer a Jesús? En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué es conocer a Jesús? Guardar sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amigos queridos, díganme ustedes, ¿qué más claro que esto? ¿Qué más claro que esto? No podemos nosotros meterle más claridad a la palabra de Dios porque es la luz suprema. Dice, el que dice yo lo conozco, versículo 4, primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, aquí su palabra son sus mandamientos, ese en verdad, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado,
Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué significa estamos en Él? Permanecemos en Él. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿Cómo sabemos que conocemos a Él? Guardando sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Guardando los mandamientos del Padre. Él hizo la voluntad del Padre. Cuando estuvo en esta tierra, Él dijo mismo, yo no hago nada sin que el Padre me lo diga. En otras palabras, yo hago la voluntad del Padre siempre. Por eso el Padre en el bautismo de Jesús dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Por eso, porque Jesús hacía siempre la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Guardar sus mandamientos, escuchar su voz, permanecer en Él, conocerlo. Amigos, podemos seguir leyendo más textos bíblicos, pero el tiempo nos ha dicho ahí nomás. En eso consiste, amigos, elegir el bien, elegir el camino de la vida. ¿Está claro? Yo espero que haya estado claro el tema de hoy. El tema de hoy se titula La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Ama a Jehová, guarda sus preceptos y mandamientos, y vivirás feliz. Así de simple, amigos. Así de simple. Vamos a responder rápidamente las preguntas de la lección. En la lección hay dos preguntas, amigos. Dos preguntas. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son las opciones que se le presentan al antiguo Israel? En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. ¿Cuáles son las opciones? Estas opciones, ¿cómo reflejan lo que hemos visto en la Biblia de principio a fin? Lo que hemos estudiado hoy. Vamos a leer entonces de manera rápida. Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir, mira, te he dado a elegir, te he dado la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, por favor, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios. ¿Qué es amar al Señor tu Dios? Obedecer y serle fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. Oh, qué extraordinarios versículos. La pregunta es, ¿cuáles son las dos opciones que le presentan al antiguo Israel Dios aquí? Jehová les ha presentado una de dos opciones. La respuesta es esta, amigos. Jehová les ha presentado una de dos opciones. O servirán al Señor y tendrán vida, o elegirán la muerte, la desobediencia. No hay término medio, ni un lugar neutral donde están. ¿Elegimos el bien o elegimos el mal? Cualquiera de las dos. Eso es lo que ocurre con nosotros. Ocurrió con Israel, ocurre también con nosotros. ¿Está bien? Avanzamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, lee Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Presta atención al vínculo entre el amor y la obediencia. Ya hemos hablado de esto también. El vínculo de amar y obedecer.
¿Qué debe hacer Israel para ser fiel al Señor? ¿Cómo se aplican a nosotros los mismos principios hoy? No hay, vamos a leer por favor Deuteronomio 30:20. Dice, ama al Señor tu Dios. ¿Y luego qué viene? Obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. Aquí está. Ama al Señor tu Dios y ese amor trae como consecuencia obediencia y fidelidad. Así de simple, amigos. Vamos a responder esta segunda pregunta. ¿Ya? Israel debía conocer y amar a Dios y serle fiel. Sin conocimiento ni amor es imposible ser verdaderamente fiel a Dios. Y así es con nosotros, amigos, ¿no? Para conocer a Dios, para amarlo, hay que permanecer en Él todos los días, ¿ya? No solo un día, todos los días. Queridos amigos, qué hermoso es nuestro Dios. Nos ama tanto que nos da la oportunidad de elegir. Nos ama tanto que nos aconseja que elijamos el bien, que nos aconseja que elijamos la vida. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por siempre querer lo mejor para nosotros. Dile esto al Señor hoy, donde tú te encuentres. Aquí en Sudamérica, si estás en Centroamérica, en Norteamérica o Europa, dile, gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios que quiere lo mejor para mí. Quieres lo mejor para mi familia. Quieres lo mejor para este mundo. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a permanecer a tu lado estudiando la Biblia, estudiando tu palabra, orando, conversando contigo todos los días. Señor, ayúdame a apartar todo lo que me separa de ti y a buscarte cada día, a ponerte en primer lugar por sobre todas las cosas, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdame a alabarte y adorarte siempre, Señor. ¿Quieres decirle eso? Cierra tus ojos donde te encuentres y vamos a expresar eso al Señor. Te voy a dar unos minutos, unos segundos, mejor dicho, unos segundos para que le digas eso a Jehová. Dile, no te vayas, conversa con Jehová. Cierra tus ojos, conversa con Jehová. Yo voy a terminar con una oración. Oh Señor, alabamos tu nombre en este momento juntos. Porque eres bueno, Señor. ¿Qué más bondad y misericordia podemos pedir de la que tú nos das? Oh Señor, gracias. Gracias porque tú, a pesar de que nos has puesto para elegir, nos aconsejas que elijamos el bien, por nuestro bien, para nuestra felicidad. Sabemos que a tu lado encontraremos vida, porque tu palabra dice, Señor, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Señor, solamente si permanecemos a tu lado, si tú moras en nuestra vida, podremos tener la vida eterna. Separados de ti, nada podremos hacer.
Ayúdanos, Señor, a permanecer a tu lado. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos a hacer tu voluntad obedeciendo tus mandamientos, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias. Gracias. Entregamos nuestra vida a ti, Señor. Entregamos nuestra vida a ti. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias. No te vayas, por favor, sin compartir este video, este estudio. ¿Está bien? ¿Puedo confiar en ti que vas a compartir? Si ya compartiste, felicitaciones. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y a permanecer en Jesús hoy día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Hasta luego.